¿Sabías que México es la segunda economía más grande de Latinoamérica? Hace pensar que la economía mexicana está viviendo un momento importante. No hace falta irse a Brasil, en México está haciéndose una cosa, aunque parezca mentira que López Obrador lo esté haciendo. Pone a México como una de las regiones con más potencial de convertirse en un país rico en la próxima década. Uno de los que más potencial tienen ahora mismo para convertirse en un país rico, pero no solo eso, para quitar del puesto también a China como superpotencia, pero superpotencia que además es la fábrica del mundo. Enhorabuena AMLO con ese comportamiento económico que está teniendo la economía mexicana. Es una disciplina fiscal y monetaria increíble, yo me iría ahora a México. Muchos lugares en México para producir y seguir produciendo, y claro, eso es dinero y mucho dinero. Pero ¿qué factores fueron los que determinaron que Elon Musk finalmente se decidiera por México sobre otros países, incluso Estados Unidos, que ofrece grandes incentivos? El pueblo mexicano es un pueblo guerrero. A pesar de que los mexicanos han sido saqueados desde sus inicios, actualmente están despertando y llegando a nuevos niveles de avance y prosperidad. La realidad es que México promete ser una potencia en el futuro. México ha estado peleando una fuerte pelea para no colapsar a lo largo de los años, y hoy es el sexto mayor fabricante de automóviles del mundo, y una potencia petrolera y electrónica que en pocos años se va a disparar. El peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar, y en China están preocupados por la competencia que el país representa. Los chinos quedaron temblando en la última visita del presidente de los Estados Unidos a México, donde Obrador le siguió comprobando a los estadounidenses que México ya está preparado para iniciar la guerra de producción en contra de China. O sea que Obrador quiere que Estados Unidos desvíe su producción hacia México, y que así México pase a ser el mayor productor del continente americano. Y para lograr esto, el gobierno de México ha estado trabajando duro en los últimos años, especialmente en contra de la corrupción. Todos sabemos que la corrupción nunca se acabará, pero si México logra bajar el índice de corrupción a un nivel aceptable, la inversión extranjera fluirá mucho más al país, trayendo millones y millones de inversores que enriquecerán a los mexicanos. Otro factor que está empujando a los mexicanos grandemente es el nivel de educación. Por ejemplo, hay más jóvenes ahora con títulos universitarios que hace 20 años. La cantidad de profesionistas con títulos en ingeniería son muchos más que en los últimos años. De hecho, en el momento que empiece a fluir la inversión extranjera a México, México explotará en prosperidad, porque tiene suficientes profesionistas para llegar lejos. Por ejemplo, todos sabemos que en México hay más profesionistas listos para trabajar en su profesión que oportunidades. O sea que el mexicano está preparado, pero no hay oportunidades. El ejemplo más verídico es ver una gran cantidad de taxistas con una profesión que no han podido ejercer. Si algún día te has subido en un taxi en México, te darás cuenta de que hay abogados, ingenieros y hasta economistas ganándose la vida en un taxi, porque no hay suficientes empleos en su profesión. Pero en el momento en que la inversión extranjera empiece a fluir, el mexicano ya está preparado para llevar al país a una prosperidad nunca antes experimentada. Y eso es exactamente lo que está haciendo el gobierno actual. Obrador no ha parado de declararle a Estados Unidos que México ya está listo para iniciar la producción masiva y quitarles el puesto a los chinos. Si tú eres mexicano, ¿te imaginas tener las riquezas de los chinos? Por si no lo sabías, los chinos son tan ricos que grandes caravanas de ellos andan vacacionando por todo el mundo, donde cientos de ellos disfrutan de los mejores hoteles, las mejores comidas, los mejores servicios y viajan por todo el mundo como jefes. Si tú eres mexicano, ¿te imaginas tener ese mismo estilo de vida? Pues agárrate porque eso mismo viene para México si sigue en este camino. ¿Es México el país que más promete a crecer en toda América? La economía mexicana es la segunda más grande de América Latina y se encuentra entre los 15 mejores del mundo. Durante más de 40 años se ha considerado un mercado emergente líder, una economía que se debe tener en cuenta a futuro. Sin embargo, al mismo tiempo, la economía de México parece estar atrapada. El crecimiento de la economía de México entre 1990 y 2019 ha tenido un promedio anual del 3%, la mitad de la tasa estándar de los mercados emergentes. Es decir, México se está quedando atrás entre los mercados emergentes del mundo, mientras los demás países ganan hasta un 50% más que México. Es por esto que muchos economistas del mundo se plantean una pregunta: ¿por qué México no ha saltado de ingresos medios a ingresos altos?
¿Por qué la economía de México se contrajo más que la mayoría en 2020? ¿Qué tiene México a su favor para superar sus problemas económicos? Para responder a todo esto, primero debemos comenzar con su historia, cómo se formó la economía mexicana. Un buen lugar para comenzar es el periodo de la posguerra. Mientras que muchos países durante este tiempo siguieron la política de sustitución de importaciones, pocos lo hicieron con tanto cuidado y efecto de largo alcance como lo hizo México. La sustitución de importaciones o mexicanización de la economía llegaría a ser el pilar del desarrollo económico de la nación. En resumen, el plan era facilitar la industrialización dentro del país, creando una economía estable con la ayuda de un tipo de cambio fijo de peso a dólar. Y por un tiempo esta estrategia simple pero efectiva funcionó realmente. El crecimiento económico de México fue salvaje, con un promedio de 6,5% al año, entre 1950 y 1973. De hecho, ningún otro país de América Latina, además de Brasil, que también siguió un régimen de sustitución de importaciones, experimentó mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, había un flujo fundamental en esta estrategia, y esta era la forma en que este crecimiento se estaba generando y distribuyendo en toda la nación. El problema era que la sustitución de importaciones beneficiaba a los dueños de negocios e inversionistas mucho más que a un trabajador promedio. Para 1960, el 10% superior de los hogares tenía ingresos 7 veces mayores que los del 40% inferior. Es decir, había una tremenda disparidad y distribución de las riquezas en México. Con mayores concentraciones de riqueza, la demanda interna comenzó a estancarse. Para solucionar esto, la distribución de los ingresos se volvió cada vez más importante. ¿Sigues aquí? Haznos un favor. Ayúdame a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? La solución del gobierno fue aumentar el gasto público. Tanto es así que el déficit público aumentó del 2% en 1970 al 9% en 1975, una posición insostenible. Sin embargo, el gobierno descubrió que tenía reservas muy bajas a finales de los años 70 y el Estado decidió detener las reformas estructurales y así seguir con finanzas públicas, confiando en futuros aumentos de los precios del petróleo para ayudar a la economía. Sin embargo, el gasto y los factores de crecimiento desiguales aumentaron la inflación y provocaron un tipo de cambio sobrevaluado, lo que resultó en una fuga de capitales. A su vez, esto subió el endeudamiento público, deudas que estaban vinculadas principalmente a las tasas de interés estadounidenses y a los créditos bancarios en el Banco de Inglaterra, algo que puso la deuda de México muy vulnerable ante la economía mundial, y desafortunadamente para México su mayor temor se hizo realidad cuando Estados Unidos entró en recesión y los precios del petróleo se desplomaron a principios de los años 80, lo que hizo que la economía de México también se desplomara. Para 1982, la deuda por sí sola equivalía al 24% del Producto Interno Bruto de México, algo verdaderamente insostenible. Es decir, la deuda de México era equivalente a un cuarto de todo lo que producía el país al año. Esto hizo que el gobierno pidiera un rescate urgente del Fondo Monetario Internacional y tuvo que devaluar el peso mexicano. La economía mexicana fue muy inestable en los años 80, ya que la inflación aumentó a más del 130% en solo un año, y la economía se estancó. Pero haber tocado el fondo ayudó al Estado mexicano a recuperarse, pues esta agitación económica llevó al país a reducir drásticamente los aranceles y las barreras comerciales sobre varios bienes. Estos cambios llevaron a México a tener un mayor acceso a los mercados internacionales. El mejor ejemplo de esta liberación comercial es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA, que México firmó con Estados Unidos y Canadá a principios de los años 90. Aunque es importante resaltar que México ya había reducido masivamente los aranceles antes de que el tratado entrara en vigencia, lo que significa que México tomó una decisión bastante acertada al abrirse al comercio antes de firmar este tratado. A pesar de estas políticas, México estaba a punto de enfrentar posiblemente su mayor desafío en muchos años, y esta fue la crisis del tequila de 1995. La crisis del tequila fue una terrible crisis monetaria que sufrió México por la fuerte depreciación del peso mexicano y la falta de reservas internacionales. La crisis se centró en el endeudamiento a corto plazo y el incumplimiento de pagos. Para financiar sus necesidades, el gobierno tuvo que emitir una cantidad creciente de deuda a corto plazo. Lamentablemente, una ola de disturbios sociales y el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta crearon el pánico en todo México, y este pánico, a su vez, provocó grandes fugas de capital.
Esta salida de dinero hizo que los inversionistas se apresuraran a cambiar sus pesos por dólares, debilitando la fuerza del peso. Para salvarse del colapso económico, el Banco Central emitió más deuda en dólares para comprar pesos, agotando sus reservas de dólares en el proceso. Una estrategia que solo puede durar mientras el gobierno tuviera dólares para vender. Cuando llegó la sobrevaluación, el peso se vio obligado a fluir libremente. La gran cantidad del valor de la moneda hizo que toda la deuda denominada en dólares a corto plazo fuera mucho más difícil de pagar, lo que hizo que el gobierno pidiera otro rescate del Fondo Monetario Internacional. Esta fue una crisis de liquidez, ya que la gran cantidad de deuda a corto plazo no podía refinanciarse o pagarse rápidamente. Ahora, desde los años 90, la economía de México ha evitado el incumplimiento económico. Pero, ¿qué hace a México un mercado emergente atractivo? Además de una gran población, comida fantástica y turismo, ¿cuáles son las fortalezas económicas de México? Una ventaja muy grande son los 600 kilómetros de fronteras que comparte con los Estados Unidos. El comercio transfronterizo es un gran negocio para ambas economías, con un valor de casi 70,000 millones de dólares al año, lo que para ponerlo en contexto equivale a más de la mitad del Producto Interno Bruto de México. Además, México tiene un superávit comercial de aproximadamente 100,000 millones al año, solo con los Estados Unidos. Es decir, México está exportando a los Estados Unidos más de lo que está importando desde allá, lo que provoca ese superávit comercial muy grande. México también se aventaja bastante por la nueva relación comercial con el acuerdo USMCA, o el Acuerdo Estados Unidos-México y Canadá, el cual reemplazó al NAFTA de los años 90. Este nuevo acuerdo entre los tres países está centrado en la industria automotriz, y México se ha convertido en un jugador clave en el mercado mundial de automóviles. Los países industrializados del norte convierten a México en el sexto mayor productor de automóviles del mundo, impulsado en gran medida por la integración de la cadena de suministro con los Estados Unidos y la mano de obra más barata. Además de los bienes, las remesas desde el norte de la frontera son una fuente masiva de divisas, que representan casi el 4% del Producto Interno Bruto de México. México ocupó el segundo lugar entre los expatriados por el mejor lugar para vivir en general, justo detrás de Taiwán, impulsado por lo fácil que les resulta a los expatriados adaptarse y los rasgos atractivos de la cultura. Un expatriado es una persona que reside en un país distinto al que nació. Sin embargo, todas esas estadísticas y cifras son el producto de una fuerza más grande: la profunda transformación de México desde los años 80 a una economía más orientada al mercado. Se han hecho grandes esfuerzos para avanzar hacia la privatización, la desregulación, mejores finanzas públicas y simplemente una economía más abierta. No hay mejor ejemplo de esto que las inversiones extranjeras que se han hecho en la nación, experimentando un fuerte repunte desde principios de los años 90. Y aunque México tiene muchos desafíos en la economía, el ciudadano promedio está considerablemente mejor hoy que hace unos 30 años. El índice de desarrollo humano ha aumentado en 18 puntos desde 1990 y actualmente está por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Pero para ser justos, este es un índice promedio, y como tal oculta la desigualdad entre la sociedad mexicana. Alrededor del 40% de la población vive por debajo del umbral de pobreza en México, lo que plantea una pregunta importante: ¿cuáles son los principales retos de México? La pobreza y la desigualdad son problemas clave, tanto en toda la economía como entre las regiones, lo que explica en gran medida los desafíos que enfrenta el país, creando una gran cantidad de caos e inestabilidad. Junto con un alto nivel de corrupción, la nación ocupa el puesto 124 en el mundo en el índice global de corrupción. Aunque se apegan a la economía más formal, las diversas regiones en desarrollo y el crecimiento son un gran dolor de cabeza para el gobierno. Las áreas más cercanas a la frontera con Estados Unidos se han beneficiado enormemente de la industrialización y una integración más estrecha con las cadenas de suministro de América del Norte, mientras que las regiones que están más lejos de Estados Unidos no han experimentado ningún nivel de desarrollo cercano. Esto realmente demuestra el desafío de volver a vincular la industrialización con la economía en general. No es algo que solamente sufre México, ya que varios países del mundo tienen disparidad de desarrollo en sus distintas regiones. Este desarrollo explica por qué el país como mercado emergente ha crecido a poco más del 2,4% en las últimas décadas, la mitad de las tasas de otros mercados emergentes del mundo, y un porcentaje por debajo del objeto de crecimiento de 4% que el gobierno actual ha establecido. De hecho, incluso antes de la pandemia 2020, México ya estaba en recesión, una tendencia preocupante.
Pero ¿por qué estaba en recesión? Una gran razón para este crecimiento lento son los niveles de productividad increíblemente bajos del país. Sus ciudadanos trabajan más horas en promedio que cualquiera de las otras 36 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a la cual pertenece México, pero al mismo tiempo los trabajadores mexicanos son menos productivos. 6 de cada 10 trabajadores están empleados en el sector informal. Un volumen tan grande de mano de obra no calificada proporciona mucho menos incentivo para innovar. Después de todo, ¿por qué tomarse la molestia y el riesgo de invertir en nuevas tecnologías? Sobre todo si hay tanta mano de obra barata disponible, algo que también demuestra el bajo porcentaje del Producto Interno Bruto que el país gasta en investigación y desarrollo. Sin embargo, para ser justos, esto no significa que todos los sectores de la economía estén en la parte inferior de la tabla de productividad. Un estudio del año 2015 demostró que los estados del norte en la frontera de Estados Unidos tenían niveles de productividad equivalentes a los de Corea del Sur. Sin embargo, el problema es la disparidad regional que mencionamos anteriormente, particularmente los estados enfocados en la agricultura, donde las pequeñas propiedades en el sector informal son comunes. En toda la economía, los sectores de baja productividad como el turismo, el comercio minorista y la agricultura representan la mitad de la fuerza laboral, mientras que los sectores más productivos representan poco más de una cuarta parte de la mano de obra. Dejando de lado el trabajo, la otra preocupación es el capital. El dinero a menudo tiene dificultades para llegar a las empresas. México todavía sufre de un legado de un sector bancario subdesarrollado con altas barreras. Esto es un reflejo de las instituciones de México, que a pesar de haber sufrido fuertes cambios desde los años 90, todavía tienen un buen camino por recorrer, lo que nos lleva a la pregunta más importante de todas: ¿qué podría deparar el futuro para la economía de México? En la actualidad, México está experimentando un repunte a partir del 2020, pero no necesariamente una recuperación completa. Cabe destacar que el país experimentó la mayor disminución de la actividad económica, no solo en América del Norte, sino de cualquier gran mercado emergente, lo que está acercando a México a una crisis. El gobierno evitó un gran plan de estímulo fiscal gastando apenas una cuarta parte del promedio que gastan las otras naciones latinoamericanas, algo causado por su gobierno promercado y grandes esfuerzos para evitar la deuda. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía de México podría mejorar hacia el año 2026. En general, México ha logrado un progreso increíble en términos de estabilidad macroeconómica desde los años 80 y 90. Su liberación comercial ha llevado a grandes ganancias en ciertos sectores y regiones, aunque este crecimiento ha sido problemático y desequilibrado, lo que ayuda a explicar su desempeño mediocre, llegando apenas a la mitad de lo que crecen los demás mercados emergentes. El desempeño decepcionante de México tiene sus raíces en sus problemas de productividad, que dependen del aumento de su economía formal y lograr vincular el éxito de las regiones fronterizas industrializadas con la economía en general. La verdadera pregunta es si es probable que estos problemas se resuelvan pronto. Te felicito por llegar al final de este video. ¡Eres genial! Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.